estuve revisando la documentación, sobre todo la memoria del primer encuentro, y tratando de centrarme en algunas de las características centrales de esta construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano, y me resonaron mucho ideas fuertes que todos compartimos, pero que ponerlas todas juntas tiene gran significado, ¿no? La educación como un derecho social, las voces silenciadas, las experiencias múltiples, las resistencias, el rescate de lo popular, el reconocimiento de la heterogeneidad de las prácticas docentes, la voluntad de tratar con el poder. Y en ese marco yo voy a priorizar una preocupación que me parece que está subyaciendo a muchos de los planteos, la preocupación por cómo llegar a construir y a disponer de una estrategia para producir más igualdad en el conjunto de las relaciones sociales a través de la educación. Hay muchos otros ámbitos donde por supuesto hay que hacer muchas cosas para producir mayor igualdad en el conjunto de las relaciones sociales, pero la pregunta en todo caso para mí es ¿qué hacer para esto en educación? Estuve delimitando 3 aportes que yo podía hacer a la reflexión. Voy a hacer uno solo, pero por lo menos los quería mencionar. Uno tiene que ver con la cuestión del currículum, de la que me voy a ocupar. El otro aporte que me parece que podía delimitar tiene que ver con la cuestión del llamado fracaso escolar. Y en tercer término, la cuestión de la producción del saber pedagógico. Como de esto último voy a ocuparme mañana, decidí elegir entre los otros dos y me quedé con la cuestión del currículum, con cierta pena por dejar de lado la cuestión del llamado fracaso escolar, porque, como ustedes bien saben, la experiencia llamada fracaso escolar, que tienen muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestras escuelas, es una experiencia que estadísticamente está claro que es enorme, pero se juega en el día a día, como trato muchas veces de insistir, en instancias muy capilares, muy finitas, ¿no? Yo uso la idea de finito como un cabello, en un momento finito como un cabello en el que alguien decide que el otro no puede aprender. Y hay mucha gente que piensa que el otro no puede aprender. Tendrá un discurso revestido de lo que hay que decir, pero hay mucha gente en las escuelas que piensa que los chicos no pueden aprender. Por eso es un tema que me da pena dejarlo, pero lo voy a dejar y me voy a meter en la cuestión curricular, porque a mí me parece, primero porque era uno de los 5 puntos que aparecían en la memoria priorizados, y es un punto que me parece súper importante, y además porque el caso del currículum y del campo del currículum es ilustrativo de algunos de los desafíos que se supone que enfrentamos si pretendemos construir una pedagogía que esté mucho más alineada con las pretensiones que tenemos, insisto, de producir más igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. ¿Por qué digo que es un caso paradigmático? Porque el currículum tiene, como ustedes saben bien, porque todos hemos estudiado eso y hemos sido formados así, el currículum tiene una fuerte tradición tecnocrática. Desde hace 20 o 30 años, quizás un poquito más, el aporte de las perspectivas críticas ha ido contribuyendo a algunos desabultamientos importantes. Algunos de ellos se retoman en la memoria cuando se hace la crítica al currículum en la perspectiva neoliberal. Y sin embargo me parece que la situación actual podría llegar a ser, a mí a veces me parece que es la de una especie de pequeño monstruo, ¿no? Que tiene una cabeza crítica, pero que cuando tiene que buscar las herramientas para poder producir, digamos, unas propuestas curriculares que den cabida a los intereses que queremos defender, resulta que las herramientas siguen siendo mayoritariamente tecnocráticas. Y en cambio hay una experiencia que no está del todo sistematizada, hay una experiencia no sistematizada de elaboración de otros currículos, inclusive en la esfera estatal. Hay, como se aportaba recién, particularmente en este país, y por eso pensaba que era un buen punto para un aporte, particularmente en este país ha habido una
una disputa por ciertos contenidos del proyecto cultural de la escuela. Recién se traían a consideración las cuestiones vinculadas con los pueblos indígenas, las cuestiones vinculadas con las políticas de memoria, las cuestiones vinculadas con los derechos humanos, podríamos decir también las cuestiones vinculadas con la educación sexual integral. En Argentina se ha dado y se sigue dando una disputa cultural en torno al currículum, que me parece que puede dar algunos elementos para pensar lo que se enuncia al final del aspecto más propositivo del documento, que tiene que ver con una suerte de marco curricular unitario que oriente la construcción de los currículos en toda la región. ¿Cuál puede ser el aporte del currículum a esta necesidad que tenemos de ir construyendo una estrategia para construir a través de la educación más igualdad? Yo tendría que decir, en primer lugar, que hay que hacer una observación, y es que si bien desde cierto punto de vista, y a mí me resulta muy importante subrayar esto, si bien desde cierto punto de vista el currículum ha cambiado mucho, muchos de los que estamos aquí sentados y tenemos unas carreras ya de unos 20 años o más, hemos sido nosotros mismos partícipes o hemos estado en las escuelas formando parte de situaciones en las cuales han ocurrido 3, 4, hasta 5 episodios de reforma curricular. Yo trabajo en una escuela normal, además de trabajar en la Universidad de Buenos Aires y en el General Sarmiento, trabajo en la Escuela Normal 7 de esta ciudad, y digamos, en el poco tiempo que yo llevo trabajando allí, que son unos 6, 7 años, ya hemos pasado por 2 experiencias de reforma curricular. Desde cierto punto de vista pareciera que el currículum ha cambiado mucho, y sin embargo, desde otro punto de vista, que es un punto de vista que podríamos llamar estructural, ha cambiado bastante poco. Si pensamos, por ejemplo, en el modo de organizar los significados que tiene el currículum, en lo que Bernstein primero, Lundgren más recientemente llamaron el código curricular, uno podría decir, el currículum escolar codifica la cultura de cierta manera, y esa codificación responde a principios que se vinculan directamente con la cultura de la que emergen. Y el currículum escolar no emerge exactamente de perspectivas culturales como las que estamos discutiendo aquí, más bien emerge de una perspectiva cultural de fin del siglo XIX y una cierta mirada sobre la escuela y sobre la función de la escuela como transmisora de la cultura. De modo que revisar el currículum como parte de la propuesta del movimiento pedagógico supone revisar el proceso de codificación de la cultura y discutir este proceso y plantear otros criterios. Por otro lado, nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, que las prácticas concretas que tienen lugar en las escuelas muchas veces están desconectadas del currículum oficial. En las escuelas pasan otras cosas, muchas otras cosas, y esto es tanto esperanzador de cierto punto de vista como preocupante cuando desde la política oficial sí se intenta la promoción de otra perspectiva respecto de la cultura, respecto de la historia, respecto del nosotros, respecto a los derechos, etc. Ahora, a pesar de que las prácticas de las escuelas muchas veces puedan estar alejadas, como decía, del currículum oficial, tiene sentido dar el debate, analizar el currículum oficial y dar el debate que corresponda sobre él, porque los textos curriculares, como ustedes saben, funcionan como evidencia de un proceso de validación de saberes desde cierta perspectiva. Dice Tomás Tadeu da Silva, nuestro colega de Brasil, que en los textos curriculares uno encuentra el espacio donde se concentran y donde se desdoblan las luchas en torno a los diferentes significados sobre lo social y lo político. El currículum autoriza y desautoriza saberes, especialistas, y sabemos que llega a invisibilizar saberes, a volverlos nulos, como nos enseñó Eisner, quien reclama nuestra atención al currículum como una forma de elegir nuestro futuro. Yo me quedé pensando y quería proponer, y este va a ser el eje fuerte de la reflexión, algunas cuestiones para tener en cuenta
en una suerte de dilema que suele plantearse. Yo trabajo mucho este dilema cuando tengo oportunidad de discutir cuestiones curriculares con colegas que están trabajando en las escuelas, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas secundarias, que es con quienes más oportunidades tengo de trabajar. Siempre planteo 3 o 4 posiciones de las que se discuten en la elaboración curricular, disposiciones, por ejemplo, que sostienen que en cada escuela o cada comunidad local debiera poder construir su propio currículum, posiciones que sostienen que los currículos debieran ser diferenciados de acuerdo con la utilidad que localmente se le asignen a unos u otros conocimientos. Pienso, por ejemplo, en la discusión que todavía existe acerca de que los chicos de sectores populares deberían tener principalmente currículos que los orienten hacia el trabajo. Posiciones que sostienen que, al contrario, que hay que construir un currículum contrahegemónico y que ese currículum contrahegemónico tiene que ser el que sea enseñado a todas y a todos. Y, vamos, 3, 4 posiciones de las que uno puede recoger en el debate curricular y empezamos la discusión diciendo, si uno analiza estas posiciones desde el punto de vista de los principios de justicia curricular, todas estas posiciones son injustas. Todas tienen algo de injusto y tenemos que tratar de encontrar qué es lo que tienen de injusto si uno los mira con los criterios justamente de la justicia en el currículum, ¿no? Y gracias a la discusión acumulada, sostenida con estos colegas, compañeros, a lo largo de muchísimos años, y gracias a la lectura de algunos textos de autores que aportan a la reflexión, es que se me hace posible proponerles en esta tensión entre algo así como un currículum único, un currículum unificado, un currículum local, unas bases curriculares para que localmente se definan otras cosas, que son discusiones, insisto, muy frecuentes en el campo curricular, proponerles, decía, algunos criterios para discutir. No pretendo sostener que están bien o que están mal, me parecen unos criterios que están bastante imbuidos de buen sentido y por eso los propongo. Frente a las posibilidades de un currículum por sectores, donde defendamos que cada uno, cada región, cada lugar, cada escuela, cada comunidad pueda sostener, defender o definir su propio currículo, los criterios de justicia curricular sostienen, por el contrario, que ese tipo de estrategias que Connell llama currículo de gueto, ¿no? En el sentido de armarse un currículum propio, algo así como autoencerrado y que no puede salir de sus propios límites, armar, dice Connell, un currículum de gueto deja intacto el currículum hegemónico y que, por el contrario, la justicia curricular requiere reconstruir la corriente principal del currículum de forma, dice él, que encarne los intereses de los menos favorecidos y también enriquezca, modifique y amplíe los límites de las perspectivas de los más favorecidos. Acá tenemos un problema nosotros, en la medida en que, como se viene sosteniendo, la privatización de la educación se traduce no solamente en que haya escuelas privadas y en que haya cuotas, sino hasta en la discusión acerca de cuál es la cultura que las escuelas tienen que transmitir. Nosotros aquí tenemos un problema, y es que muchas de las cosas que se están planteando, como política de memoria, cuestiones vinculadas con educación sexual integral, etcétera, tienen muchas dificultades para entrar afuera del ámbito para salir, afuera del ámbito de la escuela pública. Un segundo criterio, por cierto difícil, controvertido, pero me gusta la posición ahí de algunos colegas como Jaume Trilla, que sostienen que la escuela tiene que ser beligerante en la defensa de ciertos valores, que no puede ser neutral en la defensa de ciertos valores. Me parece que la justicia curricular tiene que buscar promover en todos la comprensión de la perspectiva de los intereses y la cultura de los otros, y en ese sentido estaría en alguna medida en contra de la idea de currículos construidos desde una única perspectiva. Digamos, ni un currículum local, ni un currículum impuesto a todos, pero construido desde una única perspectiva. Podríamos decir también que
un debate acerca del currículo de la justicia